Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes a la distancia. Pues en esta oportunidad no solamente vamos a aprender cómo entender Mateo 24, sino que también vamos a aprender a cómo entender los cuatro evangelios. Los cuatro evangelios como tal, cómo podemos aplicarlo, si nosotros podemos sacar de ahí, ¿qué le digo?, fragmentos de la palabra y aplicarlos a la iglesia. Sí o no, se puede hacer eso. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Y debemos de partir de una especie de principios o reglas. Y uno de los principales fundamentos es que nosotros debemos de orar. Orar al Señor, doblar nuestras rodillas y pedirle que nos ayude a entender su palabra. Eso es uno de los puntos principales que debemos de saber y entender. Y pues, no van a creer que únicamente vamos a dar aquí recomendaciones y sugerencias, no. Hay un pasaje, 2 versículos de la palabra que nosotros vamos a considerar y que estoy seguro que a usted le va a ayudar, porque a mí me ha ayudado. Pero debemos de considerar, como les decía, algunos factores, algunos puntos que debemos estar dispuestos a realizar previo a nosotros leer la palabra y poder así entenderla. Y como les decía, el primer punto que debemos de considerar es la oración. Pedirle en oración al Señor que nos ayude a entender su palabra. En segundo lugar, debe de haber un interés sincero, un interés genuino de querer entender la palabra. Estar dispuestos a que cuando la palabra a nosotros nos hable, no se nos revele, porque no vamos a usar esa expresión, porque no podemos decir hoy en día, es que a mí se me reveló. No, lo que el Señor hace es iluminar nuestra mente, iluminar nuestro entendimiento para que nosotros entendamos la palabra. Y realmente los que de alguna otra manera leemos la Biblia, llega un momento en el que a nosotros, como quien dice, se nos prende la luz y de pronto el mismo versículo a nosotros nos habla y nosotros venimos y atamos los otros versículos y a veces otros pasajes que están en otros libros y así llegamos nosotros a entender la palabra. No es que se nos revele como tal, sino que el Señor nos abre el entendimiento, porque revelación en la actualidad ya no hay. El canon de las escrituras ya está completo. Ya está completo, entonces ya no hay revelación. Entonces, primera instancia, oración. Segunda instancia, interés genuino, interés sincero. En tercer lugar, debemos nosotros a estar dispuestos a cambiar la programación que de alguna u otra manera ya tenemos nosotros, ya nos metieron, ya nos la metieron. Y eso a veces es lo que a nosotros nos detiene. ¿Por qué? Porque nos detiene porque nosotros ya vamos con ideas preconcebidas. Nosotros ya vamos a leer la palabra con una programación que ya traemos. Y si nosotros no sacamos eso de nuestra mente, pues realmente va a ser un tanto imposible que nosotros podamos hacer esos cambios en cuanto al entendimiento de la Biblia. No vamos a estar dispuestos a realizar esos cambios. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a sacar esa programación, a sacar ese chip que ya traemos, y por ende no va a cambiar nada. Entonces, por más que ore, cuando usted viene y se encuentra con los versículos de la palabra que dicen, esto no hay que hacerlo, pero como usted ya está programado, usted va a decir, bueno, yo encuentro esto aquí, pero los hermanos lo hacen así, y pues entonces yo tengo que seguir haciéndolo así. No, hay que estar dispuestos a sacar ese chip, esa programación que ya implantaron en nuestro cerebro. Otro punto bien importante es que nosotros no podemos tomar fragmentos de la palabra, es decir, versículos de la palabra únicamente y aplicarlo para cualquier criterio, para cualquier necesidad que haya en nuestras vidas. Porque comúnmente eso se hace. Por ejemplo, le doy así a rasgos generales el versículo que aparece en Filipenses, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros venimos y sacamos este versículo y algunos vienen y lo tienen incluso en sus casas, algunos lo andan en su carro, algunos lo andan en sus camisas, en sus prendas de vestir, algunos lo tienen enmarcado en su pared y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando usted va y le pregunta a esa persona, ¿por qué dijo el apóstol Pablo este versículo? Pues no saben. No saben, ellos solo dicen, bueno, el pasaje dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si yo emprendo un negocio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me va a dar la guianza para poder hacer ese negocio. Que si yo tengo, ¿qué le digo?, problemas con mi vecino, pues me hace la vida imposible y tal vez yo aporto incluso para que se dé esa fricción ahí no muy amena. Y yo digo, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece a soportar. Entonces no es eso no es así como nosotros debemos aplicar los versículos. Entonces nosotros debemos también considerar de qué habla el versículo con el cual nos están instruyendo a nosotros.
¿qué dice realmente el contexto como tal? ¿Por qué se dijo? ¿Por qué aparece ese versículo? ¿Quién lo dijo? ¿En qué momento de su vida lo dijo? Esos son factores que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Entonces, si usted ya está despierto en cuanto a estos puntos, entonces cuando lea al hermano el versículo, lo primero que usted va a identificar es, bueno, este versículo se dijo por esto. Por ejemplo, tomando el pasaje de Filipenses, el apóstol estaba preso. El apóstol estaba sufriendo por causa de la obra. El apóstol sufría muchos problemas, muchas luchas. A él lo encadenaban, lo tenían preso. En aquella oportunidad vinieron y lo arrastraron, lo dieron por muerto, lo apedrearon. Y todos esos factores, todos esos puntos debemos de tomarlos a consideración del por qué dijo el apóstol eso. O sea, nosotros venimos y estamos quizá allá prisioneros, pero pues, no precisamente por estar predicando la palabra, sino a veces porque nos metimos en problemas. Pero el apóstol estaba engrilletado, es decir, encadenado al cepo. ¿Pero cuál era su delito? Predicar la palabra. Entonces, si usted está sufriendo, si usted y yo estamos sufriendo, pero por causa de la palabra, por causa del evangelio, por causa de venir y llevar la palabra, hacer que la palabra fluya, entonces ahí sí puede aplicar usted todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues si no, no. Si es para que usted, si usted quiere aplicar ese versículo, por ejemplo, usted va a poner su negocio y usted quiere que su negocio sea próspero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Porque hay otro pasaje allá en los evangelios que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas vendrán por añadidura. ¿Te das cuenta? Y eso sí armoniza con lo que vivía el apóstol Pablo. Entonces nosotros también debemos de estar conscientes de que los versículos no los podemos aplicar a la ligera y aplicarlo a nuestra conveniencia. En la carta a los Hebreos tenemos los pasajes que vamos a considerar, en donde vamos a entender, no solamente, como decía, no solamente Mateo 24, sino que parte de los 4 evangelios. ¿Qué les digo? Un 95-97% de los evangelios los vamos a poder entender y a aplicar correctamente basado a lo que realmente enseña la Biblia. Dice en Hebreos 9, 16 y 17, dice, porque donde hay testamento, ahí va usted abriendo su entendimiento, vamos nosotros poniendo a trabajar nuestro cerebro, y dice donde hay testamento. Nosotros tenemos Antiguo Testamento y tenemos Nuevo Testamento. Donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Ven? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Es decir, usted hace el testamento, lo vamos a explicar así, para irlo entendiendo. Usted, por ejemplo, está enfermo, está grave, y usted, pues de alguna u otra manera, siente que ya no lo va a contar, como decimos. Entonces, pues empieza a escribir, llama al notario. Pues, de hecho, no tengo ni idea cómo es que se hace eso, pero hasta donde sé es que te llama a un notario, a un licenciado propio, y en donde él vaya a sellar, a facultar de que realmente es así la voluntad del que más adelante va a ser difunto, ¿verdad usted? Entonces, empieza a hacer el testamento. Bueno, yo le dejo, ¿qué le digo? Mis vehículos a fulano de tal, a mi hijo tal, le dejo mi finca a mi otro hijo, a mi hija, le dejo la casa a mi hijo, pero al pie del testamento dice, mientras yo esté vivo, esto no aplica. Mientras yo esté con vida, esto no aplica. Eso es lo que está diciendo el pasaje aquí. Porque donde hay testamento, dice, es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces, con esta premisa, con esta aplicación, con este criterio, que no se aleja de la Biblia como tal, pregunto, o surge aquí una pregunta. Cuando estaba vivo el Señor, ¿aplicaba el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Pues sí, aplicaba el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque estaba vivo el Señor. Y el Señor estaba vivo. Entonces nosotros no podemos tomar las palabras que el Señor dijo estando en vida en la mayoría de los evangelios. Por eso les decía que ¿qué le digo? 97% por ahí de los evangelios, de lo que el Señor hizo, dijo, y todo lo que aparece ahí pertenece al Antiguo Testamento. Pero volviendo otra vez a lo del chip, a la programación que nosotros ya tenemos, y en la programación que nosotros tenemos, entendemos que el
Nuevo Testamento empieza a contar a partir del Evangelio de Mateo. Cuando nació el Señor, cuando aparece ya en Lucas a la edad de 12 años, él hablando, respondiendo a los maestros de la ley, a los fariseos, su ministerio. Entonces nosotros como el chip, porque como nos han metido un chip y está bien metido prácticamente ya, como quien dice, ya se fusionó con nuestras neuronas. Entonces nosotros decimos Nuevo Testamento, todos los evangelios. Nuevo Testamento, los milagros que hizo el Señor. Pero si nosotros vemos este pasaje, y este pasaje, dicho sea de paso, no lo estamos aplicando mal. ¿Por qué? Porque como tal eso es lo que dice el versículo. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, tal lo que les decía. Ya puede estar todo escrito, pero si el testador está vivo, no aplica, no cuenta. Porque el testamento con la muerte se confirma, dice. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ya ves? Si nosotros tomamos, sí, y a propósito se lo dejé de último, porque yo pude haber empezado diciéndole esto, y pues solo los que han llegado hasta aquí, pues evidentemente pues, vamos a seguir aprendiendo. Porque si las personas que vinieron y abandonaron desde un principio, cuando pues empezamos a decir que es necesario orar, que es necesario tener el interés, entonces no llegaron hasta aquí, pues va a seguir igual. Pero usted que ha llegado hasta aquí, ya no va a seguir igual. Pues a partir de hoy, usted va a hacer una especie de reprogramación, una especie de reseteo en cuanto a los evangelios. ¿Por qué? Porque a la luz de lo que nos enseñan estos dos pasajes, nosotros entendemos que las palabras que el Señor dijo estando en vida pertenecen al Antiguo Testamento. Nosotros tenemos canónicamente que el Nuevo Testamento empieza a contar con Mateo. Canónicamente, es decir, según el canon, según lo que acordaron en aquella oportunidad los creyentes, dijeron, bueno, Mateo empieza a contarse como el Nuevo Testamento. Pero, basado en estos dos pasajes y tomando a consideración el punto de los testamentos, el testamento, nosotros encontramos que cronológicamente, es decir, conforme sucedieron todas las cosas y conforme pasaron todas las cosas, en el orden cronológico, el Nuevo Testamento empieza a contar a partir de la resurrección del Señor. Es eso lo que sucede. A partir de la resurrección del Señor, empieza a contar el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Por lo que dice el pasaje. Porque ahí sí ya murió el testador. Y ya resucitó, por ende ya resucitó. Entonces, nosotros ahora abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestra mente y a partir de hoy vamos a identificar que cada vez que se nos mencione un pasaje de los evangelios, nosotros vamos a identificar si el Señor estaba vivo, y si el Señor estaba vivo, las palabras que Él dijo en esa oportunidad pertenecen, pregunta, ¿al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento? Pues al Antiguo Testamento. Pertenecen al Antiguo Testamento. Es por eso que la mayoría de las palabras que usted encuentra en los evangelios, el Señor se lo dijo, ¿a quiénes? A los judíos, a la nación de Israel, porque con ellos es que estaba tratando. Y el Señor trató de manera especial con la nación de Israel, desde Abraham, bueno, partiendo de Abraham, Israel, Jacob. En primera instancia era Jacobo y después pasó a ser Israel. Y ahí empezó a tratar con la nación de Israel. Y llega allá Juan, el Bautista, y sus primeras palabras, ¿a quién estaba dirigido? Pues a Israel. A Israel. El reino de Dios se ha acercado, dijo el Señor. ¿A quién se acercó el reino de Dios? A Israel. Y cuando aparece en escena, por así decirlo, el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, claramente le está hablando a Israel. Entonces, basado a los puntos que hemos considerado aquí, nosotros no podemos a la ligera venir y tomar pasajes de lo que dijo el Señor que pertenece al Antiguo Testamento y aplicarlos a la iglesia. Ahora bien, si el pasaje que usted va a tomar o el versículo que usted va a tomar armoniza
armoniza de manera especial con las epístolas doctrinales, pues no hay problema. No hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque usted no se va a alejar de lo que realmente enseña la Biblia. Pero si usted viene y toma un versículo de la palabra que es exclusivamente para la nación de Israel, incluso pertenece al Antiguo Testamento, porque como ya vimos, el Señor estaba vivo, entonces ahí es donde nos perdemos. Y Mateo 24, dicho sea de paso, pertenece al Antiguo Testamento, basado en lo que ya consideramos, porque el Señor estaba vivo. Y Él les dice, tenemos aquí en el canal un video, un pequeño video en donde consideramos uno será tomado y otro será dejado. Y a la luz, o a raíz, mejor dicho, de lo que enseñan algunos, que esa es la iglesia, que así va a ser el arrebatamiento de la iglesia, pues nosotros venimos e hicimos esa exposición, pero ya con este otro agregado, podemos así decirle, con este otro argumento a favor, usted va a entender mucho mejor ese otro video. Y si no lo ha visto, pues vaya ahí y mírelo, uno será tomado, otro será dejado. Aquí lo tenemos en el canal. ¿Te das cuenta cómo aprendemos? Y aprendemos, pues no de una manera extravagante, porque tampoco vamos a venir a decirle aquí que las raíces hebreas, que las raíces del griego, que aquí, que allá, sin necesidad de apelar. A veces nosotros venimos y apelamos a la historia, porque pues es necesario apelar a la historia, pero aquí no apelamos a la historia. O sea, nos regimos a lo que dice el texto como tal. Entonces entendemos y concluimos que así es como nosotros vamos a entender los 4 evangelios, y la última parte de los 4 evangelios, cuando el Señor resucitó, ahí entonces ya empezó a contar cronológicamente, oiga bien, conforme sucedieron las cosas, cronológicamente, ahí ya empieza a contar el Nuevo Testamento. Entonces, anhelo sinceramente en mi corazón que esto le ayude, que esto le sirva, y que le motive aún más ahora nuevamente a leer los evangelios y a considerar. Pero yo creo que pues no va a tener necesidad de leer, porque usted ya va a saber que cuando lea, independientemente de dónde escuche usted cualquier pasaje de los evangelios, usted ya va a saber, bueno, esto lo dijo el Señor estando en vida, y el versículo de los Hebreos dice que es necesario que intervenga muerte del testador para que el testamento se confirme. Hebreos 9, 16 y 17. Revíselo, léalo y considere muy importante, el factor muy importante que les decía, sacar el chip, sacar esa programación que nosotros ya tenemos y estar dispuestos a aprender lo que realmente la Biblia enseña. Y si nosotros hacemos esto, créame que vamos a aprender. Y va a suceder lo que dice allá en el Salmo 119. He aprendido mucho más que mis enseñadores. Así dice el Salmo 119. No le tengo el versículo como tal, pero así dice el versículo. La cita no la tengo. He aprendido mucho más que mis enseñadores. ¿Por qué? Dice, porque en tu ley medito día y noche. Eso es lo que nos falta hacer a nosotros. Leer la palabra, leer con atención, pedirle al Señor dirección, que nos muestre, que nos enseñe, que nos ilumine. Y como les decía, algo bien importante, y se lo repito nuevamente, estar dispuestos, tener toda la disposición, todo el deseo en nuestro corazón de cambiar las tradiciones que nos han venido imponiendo con versículos aislados. Un versículo viene y lo toman, y bueno, y a veces empezamos a hacer malabares. Digo yo empezamos porque pues en ocasiones quizá lo hago, pero procuro no hacerlo. Empezar a hacer malabares con el versículo, así como hacen aquellos que generalmente artistas de calle le llaman en algunos países, empiezan ahí a hacer sus malabares, a veces con esferas, con naranjas, y a veces eso hacemos nosotros con el pasaje. Tomamos el pasaje y empezamos a hacer nuestros malabares, siendo que no enseña eso la palabra. Entonces, esto es lo que aprendemos en esta oportunidad. Espero y anhelo de todo corazón que esto sea de mucha edificación. Y si es de mucha edificación, pues usted puede compartir también en sus distintas redes sociales, con sus conocidos, con sus familiares, con sus hermanos de la congregación. Compártale. Aquellos que se interesan en saber más de la palabra
y aquellos que de alguna u otra manera también hacen esa labor de compartir la palabra. O sea, la intención es buena. A veces la intención es buena, pero no basta con la intención. Hay que saber lo que se está haciendo y hay que considerar lo que estamos transmitiendo, lo que estamos enseñando, porque eso repercute en la vida del creyente. Eso influye de alguna u otra manera en la vida del creyente, y si yo le estoy guiando mal, pues obviamente se va a seguir repitiendo ese ciclo y ese círculo vicioso en el que vamos a estar siempre dando vueltas en el mismo lugar. Nos puede pasar lo que le sucedió a la nación de Israel. Ese trayecto que iban a caminar desde de Egipto a Canaán, pues no era muy prolongado. Eran días los que iban a caminar para llegar a la tierra prometida. Pero esos días se convirtieron en 40 años, dando vueltas lo mismo. ¿Pero por qué? Porque no obedecieron a las palabras del Señor. Entonces, reflexión para nuestras vidas. Estemos dispuestos a aprender de la palabra y a aplicar la palabra sin salirnos de los lineamientos y sin salirnos de la esencia de lo que realmente enseña la palabra. Bendiciones y hasta la próxima, si el Señor así lo concede.